¿Qué pasa, gente? Esto ya sí que se parece al Real Madrid de Arbeloa y también, ¿por qué no?, al Real Madrid de Vinicius. Como dijo el brasileño, ellos no están preparados. Vamos con otro vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como suelo recordar, importante, sí, en la descripción del vídeo tenéis el enlace para acceder a contenido exclusivo o a contenido que hay para todos, pero por ejemplo como este vídeo, pues verlo antes que el resto. Importante también si os suscribís, que nos estamos quedando aún cerca pero sin llegar a los 50.000 suscriptores. Vídeo con buenas noticias, dando continuidad a la segunda parte del fin de semana contra el Levante. Buenas sensaciones del Real Madrid. Hacía tiempo que el equipo no protagonizaba un partido pues tan tranquilo, tan de diversión, y para mí esa fue una de las claves. Arbeloa ha dicho en alguna rueda de prensa que quiere que el jugador X o el jugador que sea se divierta, porque sabe que esa es la clave para que el equipo en general se divierta y para que a su vez lo haga la afición y todo el Santiago Bernabéu, que ayer hizo las paces con su equipo, entre otras cosas porque su equipo le dio motivos para ellos. Fue un Real Madrid con un fútbol muy ofensivo, con una propuesta y para mí es la mejor noticia o la mejor señal. Luego iré en la segunda parte del vídeo con un poco de echarle agua al vino, pero ahora es momento de ensalzar también y de destacar lo positivo que falta le hace a este Real Madrid. Digo que los que hemos seguido a Arbeloa en la cantera, ayer se empezaron a ver cosas salvando las distancias, porque no tienen nada que ver ni los contextos, ni los equipos, ni los rivales, pero lo que podríamos haber imaginado cuando le seguíamos en el Juvenil A y luego en el Castilla, que podría intentar introducir en el primer equipo. Es decir, ese fútbol tan vertical, tan de diversión, tan de acabar jugadas también, que tiene que ajustar a veces un poco más en defensa. Creo que con el paso de los minutos también los jugadores tuvieron un poco más de relajación en lo posicional, pero, y esto también se veía en esas etapas a las que hago referencia y que, por cierto, me chivó mi padre, me lo dijo en la segunda parte, dice, esto es lo que a mí me gustaba de Arbeloa en la cantera. El equipo, individualmente sobre todo, hubo muchos detalles de que a nivel de actitud, de hambre, siguieron hasta el final. Hay una carrera de Kylian Mbappé, ya que sería con 4-0 hasta prácticamente su área, casi de lateral derecho, volviendo a recuperar la posición, que no era normal hasta hace no tanto, con 0-0 en un partido importante. Así que hay que destacarlo. Se vieron también detalles así de Vinicius, de Bellingham, en fin, una noche muy, muy feliz. Y para mí, pongo en el centro de la escena tanto a Arbeloa como a Vinicius. Arbeloa porque en estos días, en estas semanas, incluso de parte del madridismo, se le ha tachado mucho, se le ha tildado mucho de pelota. Hay mucha parte de la prensa, la gran mayoría, que le lleva esperando, sobre todo por cuitas del pasado, de la etapa mouriñista. Arbeloa o va a triunfar o va a morir, pero lo va a hacer siendo mouriñista, con eso que le generó tantos enemigos en la prensa, que todavía siguen y que van a condicionar el mensaje y que le van a juzgar antes de incluso de lo que toca, de haberle visto en la cantera, como hemos hecho otros, y de esperar a ver qué va a ser su equipo. Yo he de decir, lo he dicho en alguna tertulia, que para mí de Arbeloa en las ruedas de prensa le sobra, empecé diciendo un 10%, diría un 15%, pero que me parece a la vez muy inteligente lo que está haciendo y me parece que es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se puede sorprender la gente de que Arbeloa defienda al club? Incluso si es de una forma en la que se pase como el otro día con el tema de los pitos y las campañas contra Florentino. ¿Cómo no va a defender al club? ¿Cómo no va a defender? Primero porque lo cree y segundo porque es lo que mejor le viene a él y lo que mejor le viene al club. ¿Cómo no va a defender las políticas del club? Hay muchas veces, en muchos espacios, en muchas tertulias, que parece que cuando el entrenador del Real Madrid defiende una postura del club, es poco menos que un pelele. ¿Qué va a hacer? Primero, es que es parte de su trabajo, salvando algunas distancias o sin superar algunas líneas, pero es parte del trabajo porque es el principal representante del Real Madrid. Florentino nunca habla, Butragueño habla, pero como si no hablara, porque intenta siempre no decir nada, y el mensaje tiene que llegar a través del entrenador. ¿Qué hacía Ancelotti? ¿Cómo se puso Ancelotti cuando se recrudeció la batalla con Tebas? ¿Cómo se puso contra el presidente de la Liga?
¿Cómo ha estado Xabi Alonso últimamente con los árbitros? Es que es así, eso tiene que ser así. Y aparte, se nos olvida o se les olvida a algunos que puede que lo piense, porque tú pienses que Arbeloa no puede decir eso, que el entrenador del Real Madrid no puede decir eso, y no estés de acuerdo y lo quieras usar para darle al club, no quiere decir que el entrenador del Real Madrid, fuera Ancelotti, Xabi Alonso o ahora Arbeloa, no lo piense. Tienes que tener la mente un poco más abierta, pero es que lo pienso o no, tiene que decirlo. Lo mismo con los jugadores. La gente diciendo, ¿qué pasa con Arbeloa, con los jugadores? ¿Por qué es tan cariñoso? Bueno, porque si hay una forma de que este Real Madrid gane títulos es recuperando a los grandes jugadores. Y uno de ellos, con el que ha puesto especial atención, es Vinicius Junior. Ayer se vio ese hat-trick que le daban con ese gol en propia puerta del Mónaco que le daban a él como asistencia, hat-trick de asistencias, gol también, golazo, con buena carrera, con buena definición, abrazo con Arbeloa y señales de que puedes estar recuperándolo. Vinicius, y eso lo leyó muy bien Ancelotti, es un jugador que necesita el cariño del entrenador. Con el cariño de Ancelotti hizo 3 temporadas muy buenas, luego empezó a caerse. Ese yo creo que es el camino. Si hay un camino, que esto no es una fórmula mágica, es ese, no es el de Xabi Alonso, el de sentarlo una vez cada 4 o 5 partidos, el de ser muy parco en palabras con él, en los elogios, en las ruedas de prensa. Y por eso hay ese abrazo. Contaba en The Athletic esta semana que me decían de dentro y además, sobre todo una de las personas, o varias, pero una de las personas que primero me alertó de que las cosas en el vestuario no iban bien hace meses, hasta el punto de que tiré del hilo y 3 días después del Clásico sacamos una publicación con mucho detalle de todo lo que estaba fallando a nivel de relaciones y de conexiones dentro. Pues esa misma persona me decía que Arbeloa ha empezado con muy buen pie, me destacaba, lo cual es significativo, que les estaba apretando y luego me confirmaban otras personas, pero que lo estaban aceptando bien, que es su trabajo por otra parte, pero bueno, que lo estaban aceptando bien los jugadores. Es decir, que Arbeloa ha empezado con otro talante, con otro buen pie, que ha empezado acercándose a los jugadores. Esto lo ha hecho en la cantera. Cuando les tenga que pegar una voz, seguramente lo haga porque es su estilo. E insisto, es la única forma. Cuidar a Bellingham, cuidar a Mbappé, cuidar a Vinicius, porque son los jugadores que te elevan no solo el suelo, que eso por supuesto, sino el techo del equipo. Y las dos cosas son igual de importantes. Tú tienes que tener un nivel medio y mínimo mucho más elevado y para aspirar a lo más grande tienes que tener un margen de mejora y de progresión muy alto. Y eso te lo dan estos jugadores. ¿Es todo bonito? ¿Es todo bueno? No. Y ahora vamos con eso. Yo no quiero que aquí parezca que el Real Madrid ha cambiado drásticamente, que el efecto Pintus ya se ha notado, aunque el equipo lució un físico muy bueno hasta el final, jugadores, lo destacaba antes, presionando, aunque que ya aborda el fútbol, aunque insisto en que ya se han visto cosas de lo que se podía esperar de Arbeloa cuando estaba de entrenador en la cantera, que Vinicius parece que vuelva a ser. Esto es el Mónaco, noveno clasificado de la Liga Francesa, un equipo que además para mí hizo un muy mal planteamiento en el Bernabéu, pero es que venimos de una temporada en la que el Talavera en descenso en primera ref te dio un buen susto en tu primera ronda de Copa, en la que el Albacete en descenso en ese momento en segunda división te eliminó de la Copa, por lo tanto, yo vengo con esto ya desde hace bastante tiempo, no solo ahora, cualquier buena actuación colectiva e individual, por muy pequeño que sea el partido, viendo cómo funciona el fútbol de hoy, cómo se han acortado las distancias, cómo cuando un jugador entra en barrena no se va de nadie, cómo cuando un equipo está en crisis cualquiera le baila, lo valoro. Ahora, este equipo, esta nueva era, ha empezado con un batacazo contra el Albacete y luego dejando dudas, sobre todo en la primera parte, aunque yo creo que aquí fue casi todo ambiental, o gran parte de la responsabilidad fue por todo el ambiente que vivimos en el Bernabéu el fin de semana, contra otro equipo el fin de semana en descenso con el Levante, que hasta la segunda parte, hasta la entrada de Arda Güler, que para mí es el jugador diferente, el que puede cambiar también esta dinámica, es una victoria que dejó también algunas dudas. Este es el primer partido convincente, al tercero, enlazando con la segunda parte del Levante muy bien, pero aquí no suele haber milagros, hay cambios de chip, los jugadores, Vinicius no dice, venga, ahora sí que quiero jugar. Hay cambios de chip progresivos
que parece que se están empezando a notar. Pero aquí hay el fin de semana en la Cerámica contra el Villarreal, un equipo que si no fuera por el partido del Betis se te podía poner ahí con el partido pendiente que tiene, pero pinchó, o si se puede decir así, el fin de semana pasado, pero que es un test de altura y que va a medir a los jugadores y que va a medir si los análisis, que son siempre tan tremendistas, tanto en lo positivo como en lo negativo, pues en lo positivo si son exagerados o no. Yo he visto muy buenas cosas, pero soy plenamente consciente de que Vinicius todavía no ha vuelto, de que este Real Madrid tiene que demostrarnos muchísimo más, tanto individual como colectivamente, y que de esto, por mucho que lo celebremos y que nos parezca así, hay que confirmarlo. De momento, el Real Madrid está segundo entre los 8 primeros de la Champions, tiene una salida, por cierto, estaré allí contra el Benfica, que creo que va 28, creo el Benfica, creo que es una salida que puede acabar en victoria también, y con el Real Madrid, pues segundo o tercero, que serían muy buenas noticias. En Liga, esos detalles también te pueden ayudar a afianzarte o a creértelo. El Barcelona perdió contra la Real Sociedad después de 9 partidos, que a Xavi no le acompañó ni eso, tuvo un Barça que se mantuvo muy fuerte y muy regular, pero te has puesto a un punto en Liga. Y bueno, que hay mucho que hacer, pero como decía en la entradilla, ellos no están preparados. Como este Real Madrid, con Arbeloa y todas las cosas que no puedan gustar de él, algunas con razón, otras sin razón. Vinicius con todas las cosas que puedan gustar de él, unas sin razón y otras sin razón. Es decir, con todo el hate y con toda la prensa que está esperando a ambos, como este Real Madrid empieza a levantarse, no están preparados y nos vamos a divertir mucho. Lo seguimos contando aquí. Un abrazo muy fuerte a todos.